sinner, I'm a saint. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando o pues compartiendo entre todos una cita bíblica y digamos que el nombre o el enfoque de esa reunión fue cimientos, ¿sí? Y lo que hicimos fue que entre todos la leímos, armamos unos grupos pequeños y respondimos unas preguntas, pero yo quisiera poder retomar nuevamente esa cita bíblica y de allí tomar unos principios, unos fundamentos, unos cimientos que nosotros como jóvenes cristianos deberíamos tener en nuestras vidas para poder edificar en nosotros una vida de fe y una vida que realmente esté agradando a Dios. Quisiera que me acompañaran a leer rápidamente Primera de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 12 al 16. Esa fue la cita que leímos hace 8 días, pero quisiera que nuevamente me acompañen a leerla hoy. Primera de Timoteo 4, versículos del 12 al 16. Tranquilos, ya en cualquier momento va a estar apareciendo allí. Mientras tanto yo voy a ir leyendo. Dice el versículo 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndole la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Versículo 16. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Pablo, una persona, un apóstol que escribió casi el 40%, un poco más de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, le está enviando una carta a uno de sus discípulos más jóvenes. Por eso esta carta se conoce como una carta de instrucciones para los jóvenes de la iglesia, ¿sí? Se dice que Timoteo anduvo con Pablo más o menos de sus 15 a sus 30 años y vivió toda esa parte de formación de carácter y esa espiritualidad correcta en Jesús, ¿sí? Cuando se habla de paternidad espiritual, el ejemplo por excelencia que se muestra en la Biblia es el de Pablo con Timoteo. Y Pablo le está diciendo a su discípulo joven que no se deje menospreciar de nadie. Y creo que muchos aquí hemos vivido momentos donde seguramente alguien más dudó de nosotros, de nuestras cualidades, talentos, capacidades. Y seguramente muchas de esas veces fuimos menospreciados o poco valorados por nuestra edad y juventud. Casi siempre que a nosotros como que nos quieren hacer a un lado y no nos quieren tomar en cuenta, una de las primeras cosas que nos dicen, ay, es que usted es muy chiqui, es que usted es muy peladito, es que todavía le falta experiencia, es que usted todavía es demasiado joven. Y Pablo lo que nos está queriendo decir, o lo que le quiso decir a su discípulo Timoteo, es que la edad y la juventud no son una excusa, no es una variable para descartar a una persona. No son una variable para que seamos menospreciados, para que tengamos en poco lo que Dios ha depositado en nosotros. Eso no es algo nuevo. Si a ustedes les ha sucedido, pues imagínense si Pablo se lo estaba escribiendo a Timoteo. ¿Cuántos años llevamos en los que muchas veces las personas menosprecian a alguien solamente por su edad, por su juventud? Pero ¿por qué no deberíamos permitir que nos menosprecien? Y la razón que encuentro para no permitir el menosprecio en nuestras vidas es porque esas palabras y esas actitudes de otras personas podrían anidarse
en nuestro corazón y en nuestra mente. Y podrían comenzar a dañar la imagen de lo que Dios piensa de nosotros y de lo que Dios quiere que pensemos de nosotros. Cuando tú le das el poder, cuando tú le das el permiso, cuando tú le das crédito a las palabras de lo que los otros dicen acerca de ti y empiezan a menospreciarte, ya sea porque eres muy joven, ya sea porque no estudiaste en tal universidad, en tal colegio, no saliste de tal instituto, porque tu apellido no es el más rimbombante en la sociedad, sea cual sea la causa por la que te estén menospreciando, por tu físico, por alguno de tus talentos, no le des crédito a esas palabras. No le des permiso a que esas palabras se posen y hagan nido en tu mente, porque esas palabras lo que seguramente van a hacer es distorsionar lo que Dios ha dicho que tú eres. Esas palabras van a comenzar a crear una falsa imagen de quién eres realmente y vas a tener una imagen distorsionada de ti, porque seguramente lo que esa persona te está diciendo para menospreciarte o para hacerte a un lado, no es lo mismo que Dios está pensando de ti. De pronto eso no va acorde a los planes que Dios tiene contigo, seguramente no. Que otros piensen y hablen mal de nosotros es algo que no podemos controlar. Yo no puedo controlar lo que ustedes piensen hoy de mí, de mi timbre de voz, de mi tono de voz, de la manera en que me he visto, de mi aspecto físico o de cómo estoy predicando hoy el mensaje. No tengo el control acerca de cómo piensan ustedes de mí. Pero permitir que ellos, con sus palabras y actitudes, definan nuestro valor, eso sí lo puedo controlar. Yo puedo evitar que lo que ustedes piensen de mí empiece a tomar dominio sobre mi vida, sobre la percepción de lo que Dios ha dicho de quién soy yo. Y puede que muchas veces ustedes se estén pensando bien de mí, pero sea por la crítica o sea por el elogio, lo que ustedes piensen de mí no debe determinar mi valía, no debe determinar mi valor, no debe determinar cómo me percibo yo, de cómo Dios me está viendo a mí. ¿Me entienden lo que les estoy queriendo dar a entender esta noche? Nos menospreciamos a nosotros mismos y ese es el peligro de dejarnos menospreciar por otros. Que esas palabras empiecen a retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón y empecemos nosotros a autosabotearnos y a hacer de nosotros o a vernos a nosotros con un valor distinto al que Dios nos ve a través de Jesús. Y nos menospreciamos a nosotros mismos cuando desperdiciamos tiempo. ¿Qué tan valioso es tu tiempo? Hay muchas cosas que podremos recuperar en la vida, pero tiempo, ¿cómo se recupera? Y te estás menospreciando por ser joven cuando desperdicias tiempo. Porque hay un pensamiento colectivo que dice, soy muy joven, me queda toda una vida por delante. ¿Y quién te dijo cuánto va a durar tu vida? Y no te estoy poniendo a que pienses catastróficamente y que todo se va a acabar ya y no. Pero ¿quién te está asegurando que Dios te tiene para vivir 80 o 100 años? ¿Por qué te crees el cuento si lo que tenemos hoy es el presente? Muy seguramente Dios sí tiene planes contigo a futuro, pero ¿y si no los empiezas a vivir ya? Si no empiezas a construir desde ya para llegar a la meta en el tiempo en el que Dios ha determinado para ti, estamos menospreciando lo que Dios nos dio. Nos menospreciamos cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Y nosotros como hijos de Dios debemos cuidar no solamente nuestro cuerpo porque es nuestro, sino porque es templo del Espíritu Santo. Porque es en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, en nuestro corazón, que está en nuestro cuerpo, que habita la presencia de Dios. Porque es ese estuchito que Dios nos dio y es ese frasquito en el que venimos nosotros. Y debemos cuidarlo, no es por vanidad, no es por
por autopercibirnos de una buena manera, que debemos hacerlo. Es porque realmente debemos empezar a cuidar lo que Dios nos dio. Debemos aprender a ser mayordomos de todo lo que Dios nos dio. Y lo primero que Dios nos regala cuando nos da vida es tiempo, pero ese tiempo lo vivimos en un cuerpo. Y debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, a no darle cabida a todo el mundo tampoco en nuestros corazones. Cuando paramos de aprender, cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de capacitarnos, cuando dejamos de ser curiosos para adquirir nuevos conocimientos, para crecer en sabiduría, estamos menospreciando nuestra juventud. Estamos menospreciando lo que Dios nos ha regalado. Nunca será suficiente. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Siempre va a haber gente que esté desarrollando nuevo conocimiento. Siempre habrá nueva revelación de Dios para nuestra vida. Siempre habrá planes buenos de Dios para nosotros que debemos conocer, que debemos descubrir, que debemos entrar en su presencia y preguntarle: Padre, ¿qué es lo que quieres para mí hoy? ¿Qué es lo que quieres para mí mañana? Nunca podemos llegar a pensar con autosuficiencia y decir: hasta aquí llegué. Ya es suficiente lo que sé. Y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de eso. Pero a mí me encanta cuando la Biblia describe cómo crecía Jesús y decía que Él no solamente crecía en estatura, sino también crecía en favor, en gracia y en sabiduría. Porque Jesús era un ser que fue también creado o vino a ser como nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Y Él era un ser integral con un cuerpo, un alma y un espíritu. Y Él desarrolló su cuerpo, su alma y su espíritu. Y fue una persona íntegra y una persona integral, que son cosas diferentes. Nos menospreciamos cuando no le damos el valor a lo que Dios hizo por nosotros. En Jesús nosotros somos santos, somos salvos, somos especial tesoro para Él. Y cuando no vivimos de la manera en que se supone que debería vivir un hijo de Dios, estamos menospreciando lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús ganó por nosotros. Y entonces, ¿cómo puedo evitar que me menosprecien? ¿Cómo podemos evitar que nos menosprecien? Pues Pablo le dice a Timoteo algo sencillo, 2 palabritas: sé ejemplo. ¿Por qué ese ejemplo? Porque cuando somos ejemplos, muchos intentarán menospreciarnos, pero para otros seremos bien apreciados y seremos inspiración. Seremos testimonio de cómo Dios puede obrar en alguien que se dispone para Él. La mejor manera de evitar que alguien te menosprecie es siendo ejemplo para esa persona. Habrá algunos que igual te van a seguir criticando, pero habrá otros que podrán ver eso que Dios depositó en ti y en vez de menospreciarte, te van a apreciar y van a valorar el ejemplo, el hombre, la mujer en la que te estás convirtiendo. Y te van a admirar y los vas a poder inspirar y habrá gente que va a poder decir: si Dios lo pudo hacer con Eric, si Dios lo pudo hacer con Will, si Dios lo pudo hacer con Andrés, ¿por qué no lo va a poder hacer conmigo? Conmigo va a poder hacerlo. Si Dios ha estado bendiciendo a estas personas, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Lo puede hacer conmigo. Y vas a pasar de alguien a quien menospreciaban a convertirte en una persona a la que van a admirar y que va a servir de inspiración. Y si lo queremos ver de una manera más espiritual, vas a ser testimonio del poder de Dios. ¿En qué deberíamos ser ejemplo? Primero, nuevamente miremos lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: trata de ser ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar. Entonces, lo primero en lo que nosotros deberíamos ser ejemplo es en nuestro modo de hablar. Si quieres escanear el corazón de una persona, escucha con atención sus palabras. Si quieres escanear
el corazón de una persona, escucha con atención sus palabras. Y usted dirá, ¿y por qué dice esto, Adrián? Mire lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 45. Voy a leerlo en traducción en lenguaje actual. Dice allí, la buena gente siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque el mal en su corazón, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Dice otra versión, de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres conocer qué hay en el corazón de una persona, fíjate cómo habla. Discierne las intenciones con las que pronuncia sus palabras. Fíjate el calibre de sus palabras. Fíjate el enfoque de sus palabras. ¿Están hablando palabras de vida o palabras de muerte? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Palabras de fe o palabras de duda, de miedo, de negativismo? ¿Están hablando palabras que edifican a las personas o palabras que destruyen, que mortifican? ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Presta atención a sus palabras. Un corazón saludable habla palabras saludables para quienes los escuchan. Te lo repito, un corazón saludable habla palabras saludables para quienes lo escuchan. Entonces, si queremos ser ejemplo, si queremos que no nos menosprecien, si queremos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo primero en lo que deberíamos fijarnos es en cómo hablamos. Deberíamos ser ejemplo en nuestra forma de hablar. Acabamos de pasar por unos años bien difíciles. Pandemia, crisis económica, paro nacional, elecciones. Bueno, antes de las elecciones, campaña. ¿Y qué hablábamos nosotros como hijos de Dios? Pestes del candidato que no nos parecía. Pestes del candidato que no va con nuestra línea de pensamiento. Insultos hacia quienes no piensan como nosotros. ¿Qué estamos hablando? ¿Desgracia porque no ganó el que yo quería? ¿Qué estamos hablando nosotros como hijos de Dios? Fijémonos, examinemos nuestro corazón. ¿Estamos siendo ejemplo en nuestra manera de hablar? En lo segundo, que debemos ser ejemplo es en cómo vivimos. Dice nuevamente, perdón que me devuelva, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Lo segundo en lo que debemos ser ejemplo es en cómo vivimos. Y en cómo vivimos suena o parece o realmente es algo muy amplio, ¿sí? Pero yo quisiera ir rápidamente a dos versículos de la Biblia que nos pide, que nos muestra, que nos describe cómo nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, en traducción en lenguaje actual. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Eso suena como advertencia. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Se puso pesado ahí, Pablo. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y perdónenme que les voy a leer este pensamiento que puse acá. Tener cuidado es no vivir de una manera desprevenida. Es saber que cada acto que yo practico tiene una consecuencia. Pablo nos está diciendo y nos está mostrando que definitivamente hay una manera que como hijos de Dios, Dios espera que nosotros vivamos.
Hay un pensamiento humanista que nos dice, déjate llevar, vive el momento. Y suena como bonito eso. Pero eso es puro humanismo. Porque lo que Dios nos dice es, piensa en cómo vives. Yo no veo que en la Biblia diga en ningún lugar, déjate llevar, relájate y disfruta. Por lo menos no en el contexto en que nos lo están vendiendo allá afuera. Dios nos está diciendo, piensen en cómo se están comportando, piensen en cómo viven, porque todo tiene un impacto para nosotros y para quienes nos rodean. Tener cuidado es no vivir de una manera desprevenida. Vivir pensando en lo que hacemos es vivir viendo oportunidades para aprovechar haciendo el bien, siendo bendecidos y siendo de bendición para otros. Miren que Pablo dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. La pregunta es, ¿vivimos buscando esas oportunidades de hacer el bien? ¿O más bien vivimos buscando quién se equivoca para caerle encima? Para salir con nuestra regla de moral a juzgar. Pero Jesús dijo, con la vara que midan, serán medidos. Deberíamos estar buscando todos los días, como hijos de Dios, esas oportunidades de amar, esas oportunidades de servir, esas oportunidades de mostrar gracia y misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan cada día y le dicen, Dios, déjame ver hoy las oportunidades en las que yo puedo ser de bendición para alguien más. Señor, que yo hoy pueda hacer todo lo que tengo que hacer, pero que haya un momento donde yo pueda servir a alguien, donde yo pueda bendecir a alguien con una voz de aliento, con tu palabra, con un mensaje de amor, de salvación, de fe. Aprovechemos cada oportunidad. Porque estos tiempos realmente, aunque yo confío que de la mano de Dios Él nos guarda y nos protege, la realidad es que son tiempos difíciles. Y puede que nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, la estemos pasando no tan mal o la estemos pasando bien. Pero no todo el mundo está en las mismas condiciones. Y todos ellos deberían tener ese mensaje de esperanza y de salvación al alcance de cada uno de ellos. Por eso la Biblia dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque hay gente que está viviendo en tiempos difíciles, en tiempos muy duros. Y tú y yo tenemos fe y esperanza y tenemos de quién tomarnos. Tenemos quien nos levante y tenemos quien nos sustente. Tenemos quien cuide y vea por nosotros. Pero ¿y ellos? Ellos también tienen, pero no lo conocen. Y somos nosotros los encargados de presentarle ese mensaje, de presentarle esa esperanza. Efesios 4, versículos del 1 al 3 dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Pablo, en medio de su encarcelamiento, en medio de una prisión, tiene el tiempo y el amor para escribir una carta y decirnos a quienes estamos en libertad, fuera de los muros de una cárcel, que pensemos en la manera en la que estamos viviendo.
que nos comportemos y que vivamos de acuerdo a lo que somos. No son muchas las realezas que quedan en el mundo. No son muchos los hijos de reyes, los príncipes que viven por ahí. Pero les aseguro que ninguno de ellos vive como nosotros. Ellos, por ser príncipes, llevan una vida de príncipes, con unos privilegios, pero también con unas exigencias al nivel de príncipes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos unos privilegios que muchos no tienen o no conocen todavía. Pero también tenemos un nivel de exigencia en el que se nos pide vivir de acuerdo a lo que somos. Vivir de acuerdo a cómo viven los hijos de Dios. Y Pablo nos está describiendo unas de esas maneras. Y no es nada legalista, y no es nada de normas y de leyes cuadriculadas. Pablo nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos ser reconocidos, que nuestras cualidades, que cuando alguien nos vea debe decir, es que ellos son humildes, es que ellos son amables, es que ellos son pacientes con todo el mundo, es que saben que yo los veo y ellos se brindan apoyo porque se aman. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Pero conozco hijos de Dios, cristianos, que parece que hicieran todo lo posible por vivir peleando. A todo le buscamos discusión. Que si Papá Noel, que si el arbolito de Navidad, que si la izada de la bandera, que si cantamos el cumpleaños, que si disfrazamos los niños, que si el negro es un color del diablo, y a todo, por todo queremos estar buscando discusiones. Pero Pablo nos está diciendo, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. ¿Y saben por qué para Pablo era tan importante la unidad? Porque si por algo oró Jesús, fue por eso. Jesús oró diciendo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque en el mundo los van a reconocer por esa unidad. Por eso Pablo nos pide, guardemos la unidad. Sí hay una manera de vivir que distingue a quienes forman parte del reino de Dios de quienes no. Esa manera de vivir es apreciando a las personas, no despreciándolas, no menospreciándolas. Es tratándolas con humildad, amabilidad y paciencia. Es amándolas y estando en sus vidas para apoyarlas. Y termino rápidamente. Pablo le escribe a Timoteo que si hay algo en lo que él debe ser ejemplo, en lo que la gente debe ver de él, es en su pureza, en su amor y en su confianza a Dios. Nosotros como hijos de Dios deberíamos caracterizarnos por esas tres cosas también y ser ejemplo para los demás en eso, en que amamos a Dios y a las personas, en que nos mantenemos y procuramos vivir en pureza. También Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo y que debe mantenerse leyéndole y enseñándole la palabra de Dios a otros creyentes, que debe enseñarle a otros los principios de la fe. Y le da una clave allí, le dice, dedícale tiempo a ello. ¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a practicar estos principios, estos fundamentos, estos cimientos de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú antes de enseñarle a otros o de leerle a otros a leerte a ti mismo la Biblia?
¿Cuánto tiempo de tu semana, de tus días tomas tú para edificar tu vida a través de la lectura de la palabra de Dios? De guardarte en pureza. ¿Cuánto te ejercitas? Y como decía Pablo también, ¿cuánto azotas tu carne? No con golpes físicos, sino muriendo a ella y a sus deseos, con tal de hacerte humilde, de humillarte. ¿Cuántas veces has preferido no tener la razón para que no se dañe una relación, para no ofender a alguien más? ¿O eres de los que dicen, no, es que yo digo las cosas como son y yo no tengo pelos en la lengua y no me importa lo que pase, yo tengo que decir lo que... Pero Santiago nos dice que debemos refrenar y controlar nuestra lengua. ¿Cuántos amamos negándonos a nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a ser conscientes de quienes nos han ofendido? No para vivir ofendidos, sino con el fin de identificar y poder llevar eso a la cruz y perdonar a esas personas. ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestro tiempo para ayudar a los demás, para apoyar a los demás, como dice Pablo, por amor? No por un interés ahí oculto de quiero que la gente diga, ay, él sí es buena gente. Ay, él sí es buen cristiano. Ay, mírelo tan bonito como sirve. Sino con el interés realmente de amarlo, de servirlo, como Jesús lo ama y lo sirve a él. De apoyarlo, porque es mi hermano, es hijo de mi mismo padre. Y se supone que entre hermanos uno se apoya, se ayuda. ¿Cuántos tomamos tiempo para practicar estos fundamentos? Para cimentar nuestra vida, para construir y edificar nuestra vida en bases sólidas que van a soportar vientos, aguas, tempestades. Seamos ejemplo en cómo hablamos, en cómo vivimos. Seamos ejemplo de humildad, de pureza y de fe. Y seamos ejemplo enseñando, leyendo primero y luego enseñando la palabra de Dios, compartiendo nuestra fe con otros, dedicándole el tiempo a todas estas disciplinas espirituales. ¿En qué está fundamentada hoy tu vida? ¿Sobre qué estás edificando tu casa hoy? ¿Sobre estos principios o sobre lo que a ti te parece? Porque como les dije antes, toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. Y según en lo que estés construyendo, eso va a traer consecuencias para tu vida. Cierra tus ojitos allí. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Dios. Porque has sido claro, has sido directo. Y hoy nos estás llamando a que como jóvenes cristianos, como hijos de Dios que somos, seamos conscientes de que tú tienes diseñada una manera de vivir para nosotros. Y que creo lamentablemente no muchos hemos estado viviendo conforme a tu voluntad. Pero hoy es un buen momento, Señor, en el que tú has llamado nuestra atención. Y nos recuerda las palabras de Pablo a Timoteo. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Y tenemos, Señor, que pedirte perdón. Porque los primeros que hemos menospreciado nuestra juventud hemos sido nosotros mismos, Señor.
Los primeros que no hemos valorado el tiempo de juventud que nos ha regalado, hemos sido nosotros. Hemos sido muchas veces perezosos, muchas veces negligentes, muchas veces malos administradores de esas bendiciones, de esos recursos que tú pusiste en nuestras manos y en nuestros corazones. No hemos sido responsables, Señor, con los dones, los talentos, las cualidades, las habilidades que tú has depositado en cada uno de nosotros. No hemos desarrollado, Señor, la fe que tú pusiste en cada uno de nosotros. No hemos desarrollado, Señor, en nuestro carácter humildad, amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre ni templanza, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido ejemplos, Señor, muchas veces en nuestra manera de hablar ni de comportarnos, Señor. Más bien pensamos hoy, nos arrepentimos, Señor, porque muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para alguien más, con lo que hemos dicho o en la manera en la que hemos actuado. Perdónanos, Señor. Y Espíritu Santo, hoy te pedimos que de tu mano nos lleve, Señor, a conquistar, Señor, esos nuevos niveles en nuestro carácter, Señor, de amor, de pureza, de humildad, de paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos, a apoyarnos entre nosotros, Señor, por ese mismo amor que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Padre, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas un hambre y una sed en nuestro espíritu, en nuestros corazones, por conocerte a través de tu palabra, por conocer tu carácter en medio de lo que tú has revelado a través de esos 66 libros que componen la Biblia. Perdónanos, Señor, porque te hemos dicho, háblame, y no hemos abierto la Biblia. Perdónanos, Señor. Háblanos, instrúyenos, Señor, porque toda palabra que está allí en este precioso libro, Señor, fue dada para instruirnos, para redarguirnos, para capacitarnos, Señor, para toda buena obra. Señor, te pedimos que nos permita, Señor, ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, Señor, para poder tomar el tiempo suficiente y dedicar un tiempo adecuado en nuestra agenda diaria, Señor, para estar contigo, para ser edificados a través de la adoración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, de la oración, Señor. Y que de esta manera, Señor, cuando podamos, Señor, y queramos, Padre Celestial, ser ejemplo, llevar una palabra a alguna persona, esas palabras vayan respaldadas con nuestra manera de vivir, con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esto que nos has hablado, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de esta semana, Señor, podamos comenzar, Padre, a buscar maneras prácticas, sencillas pero prácticas, de poder aplicar eso que hemos aprendido esta noche, Señor. Permítenos llevar a la acción, Señor, este conocimiento, esta sabiduría que hemos adquirido esta noche a través de tu palabra, para que podamos impactar nuestra vida, Señor, y la vida de las personas que nos rodean positivamente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso a Dios allí?